Ricardo, muy buenas tardes, un saludo desde Lima, Perú, un gusto tenerte aquí con toda la comunidad. Saludos, Perfecto. César, gracias. Saludos a todo Lima, a toda la gente de Perú hermosa y a los que se conectan a través de esta plataforma. A tus órdenes, César. Gracias, Ricardo. En primer lugar, muchas gracias por aceptar esta invitación de poder compartir un poco de todos tus conocimientos y tu experiencia con nosotros. Ricardo, coméntanos, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue, cuándo nació esta historia de pasar de la innovación pues empresarial a la innovación personal? Bueno, yo creo que el universo tiene maneras de ubicarte en donde mejor debes de estar en cierta época de tu vida. Yo he pasado por diferentes épocas de mi vida y tuve un periodo de 12 años dedicado a la consultoría empresarial, a la innovación empresarial. Me dedicaba a ayudar a las empresas a desarrollar productos, servicios, espacios innovadores, comunicación innovadora, a partir de entender la mente inconsciente de los seres humanos como consumidores. Yo había desarrollado unas metodologías basadas en la regresión, basadas en la meditación, que había aprendido yo para sanar personas en la parte emocional, y apliqué esas metodologías para descubrir cómo estaba programada la mente del consumidor, del usuario, del ser humano. Y por 12 años me clavé directamente en ese mundo. Tuve la agencia de investigación de mercados y de innovación más grande de Latinoamérica, junto con mis socios, 7 oficinas en varias partes del mundo, 250 proyectos, clientes gigantescos, y pues de repente de la noche a la mañana la vida me dijo: se acabó este periodo de consultor en temas empresariales, lo más importante es que la gente que trabaja dentro de las empresas esté feliz, así es que te vas a dedicar a la innovación personal. Y bueno, al principio me dio un poco de miedo, pero yo sabía que lo primero que tenía que hacer era desarrollar metodologías que al aplicarlas en mí tuvieran un efecto. Yo estaba pasando por un momento de oscuridad de la que yo quería ver la luz y necesitaba encontrar las herramientas para hacerlo. No las encontré en el mercado. Tuve que crear las mías propias a partir de vivir, sobre todo retiros chamánicos, retiros espirituales, días enteros en cuartos oscuros, meditaciones larguísimas, acampar en bosques, en desiertos, en playas, para tratar de reconectarme conmigo mismo y crear estas metodologías que me sirvieran a mí, que ahora le sirven a miles de personas. Wow, ¿qué tal historia? Definitivamente yo conozco tu historia, he estudiado, he aprendido mucho de ti. Sin embargo, quería que lo cuentes porque tu historia inspira, tu historia pues contagia, porque hay muchas personas, así como yo, que también pasamos del mundo corporativo a encontrar el camino del desarrollo personal. ¿Qué tan complicado fue? ¿Cuándo empezó? ¿O cómo, qué te motivó a generar ese cambio de tener que dejar todo lo logrado, esa gran empresa constituida, ese reconocimiento, todos esos premios junto con tus socios? Y tengo entendido que pues uno de tus socios fue el gran conocido también por todos nosotros, Jürgen Klarik, ¿correcto? Así es, fuimos socios por 10 años, junto con otro socio, Eduardo Cacha, que es de la ciudad de Guadalajara, y tuvimos muchos otros socios locales que entraban y salían, entraban y salían. Y bueno, yo creo que la gran motivación fue el dolor. Yo estaba pasando por un periodo personal, familiar, muy duro, de quiebre, de rompimiento de egos, y yo necesitaba renacer para sanar. Y me di cuenta que ni toda la neurociencia ni toda la psicología podía ayudarme. Yo había estudiado varios diplomados en neurociencia, estaba estudiando un doctorado en psicología profunda en ese momento, y nada de la ciencia me podía ayudar en ese momento. Y yo no iba a recurrir a pastillas ni nada, que es lo primero que te meten muchos doctores. Y la verdad es que yo no iba a recurrir a antidepresivos y ansiolíticos y demás. Yo me di cuenta en las primeras
en los primeros viajes que yo hice a la naturaleza, al bosque, donde necesitaba llorar, y me hacía regresiones y me meditaba, y me di cuenta que yo había vivido una desconexión de Dios en mi periodo de adolescencia, y que lo que yo necesitaba en ese momento para sanar era espiritualidad, de la que me había desconectado hacía muchos años para refugiarme en la ciencia. Pero la verdad es que pues la ciencia está supeditada a los poderes espirituales. Los poderes espirituales son la base de la fuerza del ser humano y de la felicidad. En ese momento yo no quería más empresas, yo no quería más doctorados, yo no necesitaba dinero en ese momento, gracias a Dios. Había acumulado bastante o suficiente. Yo lo que necesitaba era de Dios. Y fue reconectándome a Dios y a mi espiritualidad, y después creando estas metodologías que integran espiritualidad, neurociencia, psicología, sociología, antropología, que me permiten ayudar a miles de personas. Fantástico. Sí, definitivamente soy una de las personas que ha sido ayudada con tu metodología, Ricardo. Pues definitivamente son muy, muy buenas. Ahora, cuéntanos un poco cómo empieza, cómo es que tú, pues en base a esa experiencia de dolor, pues sientes que necesitas conectarte con Dios, porque las personas lo último en que lo que piensan es en espiritualidad o reconectarse con Dios, ¿no? Siempre buscamos, pues, de repente algún tratamiento psicológico, etcétera, pero menos conectarse con Dios. ¿Cómo surge esto en ti? ¿O ya venía de años anteriores? No, en realidad yo estaba muy desconectado de la espiritualidad en ese momento, y por eso me di cuenta que era lo que le faltaba a mi vida. Yo soy una persona súper práctico, no me gustan las cosas que se quedan en el aire, y yo me di cuenta que necesitaba más a Dios, pero de una manera brutalmente práctica. Dios se disfraza de mensajes, Dios se disfraza de virtudes, Dios se disfraza de personas que te encuentras en la calle, Dios se disfraza de animalitos, Dios se disfraza del viento, Dios se disfraza de lecciones. Y yo necesitaba abrir mis antenas a captar mensajes de todo eso que se me iba apareciendo. Y lo primero y más importante fue abrirme a las señales de Dios. Y me di cuenta que en realidad Dios está en todas partes y que las señales están en todas partes. Entonces yo empecé a pedir 3 señales para cada decisión que quería tomar, y se me daba, y yo no sabía si iba a ser correcto para mi mente o no, pero yo estaba dispuesto a dar el salto de fe, porque el lugar en donde me encontraba era un lugar de mucho sufrimiento. Y entonces fue con la comprobación de que cada salto de fe que daba, inspirado por un mensaje que yo creía que venía de Dios, o sabía que venía de Dios, porque creer es dudar, saber no es dudar, que yo sabía que venía de Dios, me llevaba a un lugar más feliz del que antes estaba, un lugar más pleno, un lugar más fuerte, un lugar con más claridad, un lugar con menos dudas y ansias. Y la verdad es que fue así que yo me entregué básicamente un año a cada señal que Dios me diera, y ha seguido así a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ese momento yo no tenía compromisos, me acababa de terminar la mamá de mi primera hija, no tenía compromiso con otra mujer, estaba soltero. Entonces a mí me llegaba en mi meditación que tenía que ir a la playa a acampar una semana a meditar, lo hacía. Que me tenía que ir a Egipto, lo hacía. Que me tenía que ir al desierto en Sedón, Estados Unidos, lo hacía. Que me tenía que ir con los mamos, con los abuelos de conocimiento espiritual, me iba a la selva. Y que me tenía que meter a un cuarto oscuro 3 días, que tenía que ayunar 2 días, etcétera. Y lo hacía. Y fue un periodo de aprendizajes extraordinarios. Wow, definitivamente. Y eso lo vas contando en tu libro La montaña. Todo, Sin así es. En los embargo, 3 libros, que son tres sin, libros, 3 tomos. claro. Sin embargo, ¿cómo identificar, ¿no? Como muchas personas están comentando, ¿cómo identificar en un inicio esas señales? ¿Cómo pudiste, pues,
diferenciar, que no vengan de tu mente, que no sean tu vocecita de en base a la experiencia, sino señales de Dios o del plano espiritual. Dos Cuéntanos, formas, Ricardo. dos formas. La primera eran mensajes empaquetados en un lenguaje que no era mío. Eran lenguajes empaquetados con palabras que yo no hubiera generado y que no había generado por años. ¿Por qué lo iba a hacer en ese momento de meditación? Venían con una voz de maestro, venían con una voz poderosa, venían empaquetados en un lenguaje muy especial. Y lo segundo es que en cuanto lo ponía en práctica empezaba la sanación. Es más, en cuanto me visualizaba poniendo en práctica el mensaje, comenzaba la sanación. Mi ego, mi mente en ese momento solo me lanzaban mensajes de dolor que me sumían más en el hoyo. Y esos mensajes que yo recibía de Dios de diferentes maneras, con maestros espirituales, etcétera, me empezaban a sanar en cuanto me visualizaba viviéndolos. Wow, qué bonitas experiencias. Aquí las personas siempre preguntan, y yo también, ¿no? Me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, danos un ejemplo así, bien puntual, de uno de los primeros mensajes que tú detectaste del plano espiritual. Claro, amar no es controlar, amar es liberar. Yo me estaba preguntando en ese momento si tenía que seguir luchando por una mujer, cómo podía conquistarla. Y el mensaje fue este: deja de usar lenguaje de guerra en un territorio tan sagrado como el del amor. Amar no es controlar, amar es liberar. Y en cuanto me visualizaba liberando a esta persona y a otras personas a mi alrededor, me sentí en paz y me sentía feliz. Y ahí donde sabía que era Dios o mi corazón hablándome, o mis maestros espirituales, que es lo mismo, al final de cuentas es Dios disfrazado de corazón, es Dios disfrazado de maestros espirituales. Wow, qué, qué genial, qué genial. Definitivamente, pues muchos buscamos ese camino, ese mensaje, ¿no? Esos mensajes y pues a muchos nos cuesta, ¿no? Entonces, qué bueno que nos compartas tu experiencia y en lo que va de los últimos años, ¿cómo ha ido mejorando esta comunicación? Porque de verdad, Ricardo, que tus conocimientos, tus metodologías, pues provienen de alguna fuente y tal como tú lo dices, ¿no? Yo creo totalmente en lo que tú mencionas Nada más para y pues aclarar lo que dices, cuando tú dices a algunos nos cuesta trabajo recibir el mensaje o dialogar con Dios, yo creo que todos estamos equipados para dialogar con Dios. Los grandes maestros espirituales, Jesús, Buda, Krishna, cientos de maestros espirituales han coincidido en lo mismo. No uses intermediarios para dialogar con Dios. Dios se manifiesta directamente, no uses intermediarios, porque luego hay teléfonos descompuestos de personas que vienen y te dicen, Dios, dices, no, espérame, pues que me lo diga a mí, si soy su hijo, déjame hablar directamente con él, o sea, ¿por qué a través de intermediarios? Pero lo segundo es porque nos han educado para dudar. Nos han educado con una mente que solo cree en lo que ve y en lo que se comprueba. Entonces nunca vamos a experimentar la magia del universo, nunca vamos a experimentar los campos energéticos porque no los vemos, nunca vamos a experimentar realmente el amor porque no lo vemos tangiblemente, porque no se puede comprobar. ¿Ok? Cuando te abres a otras formas de comprobación que no es la ciencia o lo que puedes ver y tocar, empieza a disfrutar la magia del universo y empieza a creer en los mensajes, porque los mensajes están ahí todo el tiempo, flotando simplemente para cerrar los ojos y jalarlos. O sea, la conciencia universal está flotando y necesitamos conectar nuestra mente a la conciencia universal, que es donde está flotando toda la información que necesitamos para ser felices y para ser infelices. ¿Puedes jalar información para ser infeliz? Claro. ¿Dios lo permite? Claro, pues Dios es toda posibilidad. Tú decides qué información jalar para sufrir o para gozar. perfecto, buenísimo.
Definitivamente, pues me encanta todo lo que compartes. Y el día de hoy, al día de hoy, actualmente, ¿cómo haces para comunicarte con Dios? ¿Solamente con la meditación o hay otras formas, hay muchas formas de hacerlo? No quiero sonar arrogante, ni presumido, ni soberbio con esta frase de Ricardo se comunica con Dios. Lo primero es que o sea, para mí somos hijos de Dios, todos estamos conectados a Dios, Dios es el océano, somos gotas del mar en el océano, o sea, la gota puede, o sea, estamos íntimamente vinculados con Dios, o sea, tú eres un representante de Dios, yo soy un representante de Dios, el animal es un representante de Dios, el sol, la tierra, las plantas que crecen, o sea, todo representa a Dios, todo es creación de Dios. Dios es el mensaje, todos somos los mensajeros. ¿Quieres abrirte a las señales de Dios? Abre tus ojos, abre tu corazón. No le pongas barreras a lo que el niño te está diciendo, a lo que el perro te está comunicando, a lo que el viento al acariciar tu rostro te está diciendo. Dios es el mensaje que se comunica a través de todos que somos mensajeros. Entonces no es Ricardo está superdotado o Ricardo está drogado o pirado. No, o sea, es lo que todos los grandes maestros nos han venido a enseñar. Somos hijos de Dios, habla con Dios, dialoga con Dios, capta las señales de Dios. O sea, es solamente que creamos que podemos, que nos demos el momento y el silencio, porque somos como vasijas, que podemos estar vacías o podemos estar llenas. ¿Qué llenan esa vasija que impide que capte nuevos mensajes de Dios? Pues estar saturados en actividades, estar todo el tiempo colgados de las series y Netflix y Amazon Prime y demás. Todo ese bombardeo de información externa, estar enojado con tu pareja, estar enojado con tu familia, todo ese bombardeo de información y emociones internas negativas llenan tu vasija. Pero cuando te vacías un poco, haces un poco de paz, de silencio, llegan los mensajes, pero de manera directa. Ahora, ¿esto implica que vivamos una vida perfecta? Para nada. O sea, yo mismo vivo momentos difíciles a lo largo del tiempo, vivo momentos complicados. Claro, somos seres humanos. Qué aburrida sería la vida si no es así. Necesitamos estos altos y bajos, claro. Entre menos tiempo estemos en las bajadas, pues mejor. Entre más tiempo estemos en las subidas, pues mejor. Entre más disfrutemos las bajadas y las subidas, mejor, menos nos mareamos. Así es que gracias, hermanito, por este espacio y sigamos en contacto lo que se ofrezca. Excelente, buenísimo. Ricardo, para ya ir cerrando, ¿qué recomendaciones tienes para las personas, pues así puntualmente, con herramientas, metodologías, qué les puedes recomendar a las personas para encontrar justamente el camino que tú encontraste? Tal vez no el mismo, definitivamente cada uno tiene su propio camino, pero eh, tres cosas que les puedas recomendar a las personas para innovar en su ámbito personal. Bueno, hay 11 cursos en línea ahí en mi página de Academia de Reconexión. Entran a online.ricardoperret.com. Hay 11 cursos en línea, cientos de metodologías que he desarrollado para la sanación emocional, la reconexión espiritual. Y junto con mi esposa, que es una chef, health coach espectacular, incluso comparto información de nutrición, porque si no estás nutrido, si estás muy mal de salud, no hay espacio para que llegue lo que tiene que llegar del universo, ¿no? Entonces, pero así, muy puntualmente, yo le recomiendo espacios de soledad, silencio y oscuridad. En la soledad, en el silencio y en la oscuridad, tres cosas a lo que la mayoría de la gente le tiene miedo, es donde vas a empezar a escuchar la voz de la conciencia, la voz de Dios hablándote. ¡Wow! Buenísimo. Y Ricardo, justo tocaste el tema de la alimentación. Yo sé que tú eres
vegetariano o vegano. Vegano. ¿Desde cuándo y cómo empezó ese proceso también? ¿Siempre lo has sido o en base también a tu desarrollo personal en los últimos años? ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno, yo ya era, yo no comía carne roja, yo dejé de comer carne roja hace 10 años, eh, sobre todo por el tema de salud. Yo era corredor, corría carreras de largas distancias y me empecé a dar cuenta que dejando de comer carne roja, se me dejaba de caer el pelo, que en aquel tiempo se me caía a pedazos, hoy no se me cae el cabello. Corría más distancias, me cansaba menos, sudaba menos, oloroso. Pues imagínate, comes muerte, comes animal muerto, ¿a qué hueles dentro? Imagínate nada más. Pero yo nunca lo había correlacionado. Comer animal muerto genera muerte en mí. Pues claro, si estás comiendo muerte, pues te vas a morir por dentro, ¿no? Es como lógico. Si comes vida, cuando te comes una zanahoria, está viva. Cuando te comes unas almendras, están vivas, no han muerto. Porque ellos, a diferencia de la carne, cuando se mata a un animal, se activan procesos de putrefacción en la carne, ¿no? Si la dejaras sin descongelar, ¿no? Pero si la congelas, se disminuyen, pero siguen los procesos de putrefacción. O sea, las bacterias, las levaduras, las arqueas empiezan a comer ese proceso de muerte, y eso es lo que nos comíamos, lo que se come la gente. Hoy yo no, jamás, ¿no? Entonces, yo dejé de comer carne roja, me fue súper bien, empecé hasta a dormir mejor. Eventualmente empecé a investigar sobre el pollo, me quedé asustado de lo que le dan de comer al pollo y cómo lo engordan. Terminan comiendo su propio excremento, una arriba de la otra, sus propios desechos. Crecen a los pollos que antes tardaban 6 meses en crecer, ahora los crecen en 30 días para sacarlos rápido a la venta, con hormonas, obviamente, y con medicamentos que retienen el agua dentro de la carne del animal. La agresividad, el sufrimiento que viven los animales que luego la gente se come, produce hormonas como el cortisol, noradrenalina, adrenalinas, que son muy dañinas, contenidas en el músculo, que luego te comes, pues te comes hormonas del sufrimiento, te comes hormonas del estrés, imagínate nada más, ¿no? Y entonces, y no se diga los embutidos, que aparte tienen nitritos, nitratos, sales, sodios, hasta amonio les echan para matar las bacterias, ¿no? Entonces, dejé el pollo, y ya con mi proceso más de reconexión espiritual, pues yo honro a los animales. Para mí los animales son hijos de Dios también. Entonces dejé de comer pescado también, y dejé de comer lácteos, y dejé de comer huevo. Entonces me hice vegano, y han sido los 7 años de mayor salud en mi vida. Y bueno, luego encontré a una chef flexi vegana. Ella come 2 veces pescado a la semana, el resto es vegana. Y bueno, pues hicimos una súper pareja, y ahora no solamente como súper saludable, sino súper delicioso. Wow, sí, definitivamente. Definitivamente muchos seguimos ese camino. También ya he empezado hace 6 meses, pues dejar las carnes, me he quedado con el pescado, Buenísimo. ¿no? Eso también siguiendo ciertas recomendaciones, pues, de personas como tú, ¿no? Nada más Entonces, bueno, no olvides nunca buen sustituto de proteína vegetal, que hay muchísimos, mejor que la misma carne. Buenos sustitutos de proteína vegetal. No olvides los omegas 3, por favor. Chía, ajonjolí, linaza, gran fuente de omega 3, algas marinas también. Y la vitamina B12, por favor. La vitamina B12 la puedes obtener de algas marinas también. La puedes obtener de levadura de cerveza. La puedes obtener de espirulina, o simplemente suplementarte. wow, buenísimo. Gracias, gracias por esa recomendación. Excelente, Ricardo. ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Cuáles son tus redes sociales y cuáles son tus próximas presentaciones, por favor? Bueno, aquí en Instagram ricardo.perret, en Facebook Ricardo Perret, hay una página de cursos online.ricardoperret.com, y mañana comenzamos el seminario Ser Maestro de tus Pensamientos y Emociones. Para inscribirse, a todos los que quieran, entren a ricardoperret.com/maestro. ricardoperret.com/maestro. César querido,
Gracias. Saludos hasta Perú. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Ya estoy inscrito en el curso. Nos vemos mañana. Claro que sí, hermano. Muchísimas Gracias. gracias. Bye bye.